Era casi medianoche cuando Elena Fuentes se dio cuenta de que había algo extraño en el silencio. No era el silencio natural del desierto de Sonora, ese vacío seco que el desierto impone después de que el sol se retira y los grillos toman su turno. Era otro tipo de silencio, más denso, como si el aire alrededor del corredor que separaba el granero del potrero principal tuviera una consistencia diferente al resto de la propiedad. Elena estaba sentada en una banca de madera tosca que había arrastrado hasta la entrada del corredor, con una tablet apoyada en el regazo y 3 cámaras colocadas en tripié a lo largo de los 30 metros de tierra apisonada. Las cámaras transmitían en tiempo real. En la pantalla, el corredor aparecía en tonos verdes de visión nocturna, cada piedra y cada grieta del suelo capturada con precisión técnica. Era el tipo de configuración que había montado decenas de veces en laboratorios de campo durante sus 15 años de investigación en la ciudad. Todo estaba controlado, todo estaba registrado, todo tenía una metodología, pero el corredor, a esa hora, parecía no haber leído el protocolo. Los 3 perros que Elena había seleccionado para el experimento eran jóvenes, de menos de 2 años cada uno, nacidos en el rancho, pero nunca expuestos al tramo que los peones llamaban el corredor del medio. Los había elegido exactamente por eso, animales sin historial conductual en el lugar, sin condicionamiento previo, sin ningún contacto con los perros más viejos que sistemáticamente esquivaban el tramo desde hacía décadas. Si la conducta de evitación fuera aprendida por imitación social, como su hipótesis inicial sugería, esos 3 no tendrían ese patrón. Si hubiera un estímulo físico medible, como un olor subterráneo, una frecuencia sonora inaudible para el oído humano o una variación térmica del suelo, los instrumentos que había instalado lo captarían. Era ciencia aplicada en campo abierto, y Elena creía en ella con la firmeza de quien dedicó la vida entera a ese método. Soltó a los 3 perros en la entrada del corredor a las 23:17, con la temperatura del aire a 18 grados y viento del suroeste a 4 kilómetros por hora. Todo anotado. Todo controlado. Los 3 animales entraron al corredor sin vacilación inicial. Caminaron los primeros 8 metros con esa curiosidad casual que los perros jóvenes muestran ante cualquier espacio nuevo. Hocico cerca del suelo, orejas levantadas, cola en movimiento moderado. Elena los siguió por la pantalla de la tablet con la atención contenida de quien aguarda datos sin querer influirlos. Entonces, al llegar al punto que correspondía a la tumba más antigua del cementerio familiar, los 3 animales se detuvieron. No en secuencia, no con vacilación escalonada, como sería de esperarse si uno de ellos hubiera percibido el estímulo primero y los otros hubieran reaccionado al comportamiento del primero. Se detuvieron al mismo tiempo, con una sincronía que Elena vio en la pantalla y releyó 2 veces, como si sus ojos estuvieran engañando sus propios datos. Los 3 bajaron la cabeza juntos, permanecieron inmóviles durante exactamente 14 segundos, lo que Elena confirmaría después por la marca del vídeo. Luego retrocedieron, despacio, en silencio absoluto, sin ladrar, sin mostrar pánico, sin ninguna de las respuestas que el sistema nervioso de un animal asustado normalmente produciría. Simplemente salieron del corredor con la misma calma con que habían entrado, y fueron a echarse a una distancia segura de la entrada, como si el asunto estuviera zanjado para ellos. Elena se quedó mirando la pantalla por un largo rato después de que los perros se alejaron. La cámara central mostraba el tramo vacío frente a la reja de hierro oxidado del cementerio,
y la tumba más antigua era visible en la esquina del encuadre, una lápida baja de piedra caliza que el tiempo había cubierto de una costra grisácea. El nombre grabado en ella era ilegible a esa distancia y a esa hora. Elena aún no se había acercado a la tumba, lo había anotado como próximo paso metodológico para el día siguiente. Pero en ese momento, sentada sola en la banca de madera con la tablet en el regazo y el silencio del corredor, presionando suavemente contra el perímetro de la luz artificial que había montado, sintió algo que no tenía lugar en ningún protocolo de investigación que conociera. No era miedo. Era la sensación específica de estar frente a una pregunta para la cual todavía no tenía la estructura conceptual para formular. 15 años de ciencia del comportamiento animal, y esos 3 perros habían hecho algo que ella no sabía nombrar. Cerró la tablet, miró el corredor oscuro y se quedó ahí sentada hasta el amanecer, sin dormir, sin anotar nada más. Elena tenía 6 años cuando su abuela Consuelo la llamó a su cuarto el último día en que todavía podía pararse sin ayuda. Era una tarde de septiembre, con el calor pesando sobre las tejas de barro del rancho, como una mano que se negaba a levantarse, y el ventilador de techo giraba demasiado despacio para hacer diferencia. Consuelo era una mujer que había pasado la vida entera en ese rancho, que había enterrado al marido, a 2 hijos siendo todavía niños, y la esperanza de que alguien de la familia se fuera algún día y volviera con algo diferente en los ojos. Tomó la muñeca de Elena con una fuerza que sorprendió para una mujer tan cerca del fin y jaló a la niña hacia ella, con la urgencia de quien había esperado demasiado tiempo para decir algo y había esperado tiempo de más. Lo que dijo fue poco. Fueron 3 frases, habladas en voz baja, con los ojos fijos en el techo, como si estuviera leyendo algo escrito ahí. Elena, a sus 6 años, no entendió del todo. A sus 42, todavía no había entendido, pero las palabras habían quedado, almacenadas en algún lugar de la memoria que no es el mismo donde se guardan los hechos, y en la mañana después del experimento con los perros, sentada en la terraza con el primer café del día todavía caliente en las manos, afloraron a la superficie con una nitidez que la sorprendió. Lo que Consuelo había dicho era esto: en el corredor hay una cuenta que todavía no se ha pagado. Tú vas a saber cuándo sea la hora. Elena había pasado 36 años tratando esa frase como el delirio poético de una vieja que había vivido demasiado aislada para mantener los pies en la tierra. Era exactamente el tipo de cosa que un niño memoriza sin entender y que un adulto racional archiva en la categoría de superstición familiar, junto con las historias de lluvia predicha por el comportamiento de las hormigas y de sueños que anuncian muertes. Había elegido la ciencia como lenguaje precisamente porque la ciencia no dejaba espacio para ese tipo de frases. Cada comportamiento tenía una causa, cada causa tenía una estructura, cada estructura podía medirse, describirse, publicarse. Era un sistema limpio, coherente y suficientemente exigente para ocupar una vida entera sin dejar espacio para las preguntas que no tenían formulario de respuesta. Pero esa mañana, con el café enfriándose entre los dedos y las imágenes de los 3 perros todavía girando en la memoria como un loop que no podía cerrar, la frase de Consuelo pesaba de un modo diferente, como si hubiera esperado con paciencia el momento en que ella ya no tuviera manera de ignorarla. Don Aurelio apareció en la terraza a las 7 de la mañana, como hacía todos los días desde hacía más de 60 años,
con el sombrero de palma en la mano y las botas ya cubiertas de polvo a pesar de la hora. Era un hombre al que el tiempo había reducido sin debilitar, como hace con ciertas maderas que se secan y se vuelven más duras con los años. Tenía 78 años y una forma de moverse que no era lenta, era deliberada, como si cada paso fuera una decisión consciente tomada con información que los demás no tenían. Elena lo conocía desde niña, pero había pasado 15 años sin verlo, y el reencuentro 2 días antes había sido breve y funcional. Ella había explicado el proyecto de modernización del rancho, listado los cambios que pretendía implementar, y él había escuchado con esa atención silenciosa que ella solo después reconocería como la atención de quien está esperando que la otra persona termine de hablar lo que no importa para llegar a lo que importa. Esa mañana él no fue hacia ella con un reporte o una pregunta sobre el trabajo. Fue hacia ella, se sentó en la silla de cuero al lado, miró la pantalla de la tablet que Elena había vuelto a abrir con las imágenes del experimento y se quedó en silencio por un tiempo que en cualquier otra situación hubiera sido incómodo. Entonces dijo, sin preámbulo, sin mirarla. Ya era así con el papá de él también. Elena volteó hacia don Aurelio con una expresión que ella misma no podría describir si lo intentara. No era exactamente sorpresa, porque la sorpresa presupone que tenías una expectativa, y ella no tenía ninguna expectativa sobre lo que un peón de 78 años diría al ver esas imágenes. Era algo más parecido al momento en que un dato experimental produce un resultado que no encaja en ninguna de las hipótesis previstas y te das cuenta de que tus hipótesis eran demasiado pequeñas para el fenómeno que intentabas explicar. ¿El papá de quién?, preguntó, y la voz salió más baja de lo que pretendía, como si el corredor al fondo de la propiedad pudiera escucharla. Don Aurelio puso el sombrero sobre la rodilla, pasó la mano por el ala de palma con el gesto de quien organiza pensamientos antes de empezar a hablar y dijo, «Del hombre que está enterrado ahí». Hizo una pausa. «El hombre que los perros nunca olvidaron». Elena puso la tablet sobre la mesa despacio, con el cuidado involuntario de quien se da cuenta de que está a punto de escuchar algo que va a cambiar la disposición de todas las cosas alrededor, y esperó. Don Aurelio comenzó a hablar despacio, con el tono de quien no está contando una historia, sino deshaciendo un nudo que llevó décadas en apretarse. Tenía 14 años en 1937, recién llegado al rancho como ayudante de granero, contratado por el abuelo de Elena, Rodrigo Fuentes, en un acuerdo hecho con el padre de Aurelio que implicaba trabajo a cambio de vivienda para la familia entera. Era una práctica común en esa región y en esa época, y Aurelio había llegado sin entender del todo lo que el acuerdo significaba en la práctica, sin saber que vivienda a cambio de trabajo era una fórmula que dejaba al trabajador permanentemente en deuda con quien definía tanto el valor del trabajo como el costo de la vivienda. Describió el rancho de 1937 con una precisión visual que impresionó a Elena. La terraza había sido más grande, con una estructura de madera que un incendio accidental destruyó en los años 50. El pozo central tenía una polea de hierro que crujía cada mañana cuando el primer peón iba a buscar agua, y ese crujido era el único reloj que tenían los trabajadores. Había en esa época 18 peones viviendo en 3 casas de adobe en la parte trasera de la propiedad, con familias, con hijos, con una vida entera concentrada dentro de los límites del rancho, porque salir significaba perder el techo.
Y había entre esos 18 un hombre que don Aurelio describió con una voz que cambió de tono por primera vez desde que había empezado a hablar. El nombre del hombre era Tomás Reyes. Tenía 32 años en 1936. Era hijo de un peón que había trabajado en el mismo rancho antes que él y había crecido entre las mismas paredes de adobe, el mismo pozo chirriante y la misma ecuación imposible de trabajo y deuda. Don Aurelio lo describió como un hombre alto para los estándares de la región, de manos grandes y voz pausada, que leía en voz baja por las noches para los hijos de los otros peones, porque la mayoría de los adultos no sabía leer y consideraba el acto de aprender una extravagancia peligrosa. Era peligrosa de verdad. Rodrigo Fuentes había dejado claro más de una vez que peón instruido era peón insatisfecho, y la insatisfacción era una enfermedad que no pretendía dejar que se extendiera. Tomás Reyes había aprendido a leer solo, con un catecismo y un almanaque que alguien había olvidado en un granero, y ese detalle, pequeño y casi cómico, había sido el principio de todo, porque fue la capacidad de leer lo que le permitió a Tomás comprender, en 1936, lo que estaba escrito en los papeles que Rodrigo Fuentes presentaba periódicamente a los peones para que firmaran con el pulgar. Contratos que no eran contratos, sino instrumentos de servidumbre disfrazados de acuerdo. Y Tomás Reyes fue el único que entendió lo que estaba firmando, y el único que se negó a firmar de nuevo. Don Aurelio hizo una pausa en ese punto de la historia y se quedó mirando el corredor al fondo de la propiedad por un momento largo. Elena no lo apresuró. Había aprendido, en años de trabajo con animales, que ciertas criaturas necesitan silencio para continuar, que presionar en el momento equivocado hace que el movimiento se detenga por completo. Esperó, con las manos alrededor de la taza de café ya frío, y dejó que el silencio hiciera lo que el silencio sabía hacer. Don Aurelio entonces escribió lo que Tomás había hecho con una claridad que sugería que había ensayado esas palabras muchas veces a lo largo de décadas, como quien prepara un testimonio para un tribunal que nunca fue convocado. En marzo de 1936, Tomás Reyes había escrito una carta al inspector regional del trabajo en Hermosillo, describiendo en detalle las condiciones de trabajo en el rancho Fuentes, las jornadas de 14 horas sin remuneración extra, los descuentos arbitrarios aplicados a las deudas de vivienda, que nunca disminuían sin importar cuánto se trabajara, la prohibición informal de que los hijos de los peones asistieran a la escuela municipal a 6 kilómetros de la propiedad. La carta había tardado 3 semanas en llegar, otras 2 en ser leída por alguien con autoridad para actuar, y un mes más para que un inspector fuera enviado al rancho. Durante ese tiempo, Tomás había seguido trabajando como si nada hubiera pasado, levantándose antes del sol, cuidando el ganado, leyendo para los niños por las noches. Don Aurelio, que tenía 15 años en esa época y dormía a 2 metros de Tomás en el alojamiento colectivo, sabía de la carta. Era el único que lo sabía. El inspector llegó en mayo de 1936, un hombre de traje gris y zapatos que no eran adecuados para esa tierra, que pasó 2 días en el rancho haciendo preguntas que Rodrigo Fuentes respondió con la cordialidad calculada de quien sabe exactamente hasta dónde la cordialidad necesita llegar para ser efectiva. Elena imaginó al abuelo de su abuelo en esa escena con una nitidez incómoda. Un hombre que había heredado la tierra y el método junto con ella, que no había inventado la crueldad, pero había elegido mantenerla
porque la crueldad era rentable y el costo moral había sido distribuido de forma tan gradual a lo largo de las generaciones que nadie en la familia había sentido el peso total de una vez. El inspector se fue sin concluir nada definitivo, pero había registrado la visita y las quejas en un informe formal que quedó archivado en Hermosillo. Rodrigo Fuentes supo de la carta antes de que el inspector partiera. Nadie confirmó cómo lo supo, pero don Aurelio había visto la expresión del patrón cambiar durante el segundo día de inspección. Un cambio pequeño, casi imperceptible, como una sombra pasando detrás de los ojos, y había reconocido en esa expresión algo que un niño de 15 años que creció en rancho aprende a identificar antes que cualquier otra cosa: el rostro de un hombre que decidió que alguien tenía que pagar por algo. Tomás Reyes fue expulsado del rancho en junio de 1936, 13 meses antes de morir. La expulsión fue conducida con una frialdad administrativa que don Aurelio describió con una voz que se había vuelto todavía más baja, como si el volumen fuera un mecanismo de protección contra la propia memoria. Rodrigo Fuentes no gritó, no amenazó, no hizo nada que pudiera ser presenciado como violencia explícita. Simplemente convocó a Tomás a la terraza un martes por la mañana, frente a todos los demás peones que habían sido instruidos para estar presentes, y leyó en voz alta un documento que llamó Rescisión por quiebre de confianza, en el cual Tomás era acusado de difamar la propiedad y a sus propietarios ante autoridades del gobierno con información falsa y motivada por resentimiento personal. El documento había sido preparado por un abogado de Hermosillo y estaba redactado en un lenguaje que los demás peones no podían comprender del todo, lo cual era, Elena se dio cuenta al escuchar la descripción, parte esencial de la estrategia. No era solo castigar a Tomás, era hacerlo de una forma que los demás vieran sin entender, que sintieran el peso de la consecuencia sin tener vocabulario para contestarla. Tomás escuchó la lectura de pie, con las manos a los lados del cuerpo sin interrumpir. Cuando Rodrigo terminó, Tomás dijo solo: «Lo que escribí era verdad». Rodrigo dobló el documento, lo metió al bolsillo del saco y dijo: «Tiene hasta el anochecer para salir de la propiedad con lo que quepa en sus manos». Lo que le pasó a Tomás Reyes en los 13 meses siguientes, don Aurelio lo sabía solo en partes, a través de información que llegaba al rancho por el camino tortuoso de los rumores y las conversaciones entre peones de propiedades vecinas. Había intentado instalarse en Caborca, la ciudad más cercana, pero sin referencias de trabajo y con la reputación de agitador que Rodrigo Fuentes había cultivado cuidadosamente entre los demás propietarios de la región, no había conseguido empleo estable. Había trabajado por temporadas en obras, en cosechas estacionales, durmiendo en alojamientos provisionales que no eran mejores que los que había dejado en el rancho Fuentes, con la diferencia brutal de que ahora estaba solo, sin la pequeña comunidad de peones que había sido su familia por toda la vida. Don Aurelio bajó los ojos hacia el sombrero en la rodilla mientras describía ese período, y Elena se dio cuenta de que hacía un esfuerzo visible por mantener la voz estable. «Debí haberlo buscado», dijo de repente, en una frase que no era parte de la narrativa, sino una interrupción de ella, una fractura en la construcción cuidadosa que había mantenido hasta entonces. Tenía 15 años y debía haberlo buscado. Elena no dijo nada. No había nada que decir que no fuera menor que esa frase. Tomás Reyes murió en julio de 1937, en Caborca, de una fiebre que los registros parroquiales describían como causa indeterminada,
que era el lenguaje que usaban los sacerdotes cuando no había médico presente y cuando nadie con recursos se había interesado en descubrir qué había pasado en realidad. Tenía 33 años. No tenía familia inmediata en la región. Sus padres habían muerto todavía en el rancho Fuentes años antes, y los únicos que aún lo conocían eran los peones que habían quedado atrás y que no tenían condiciones de hacer nada por él ni en vida ni después. El cuerpo fue traído de vuelta al rancho por una decisión que don Aurelio describió como la única cosa que Rodrigo Fuentes había hecho en esta historia que no conseguía explicar del todo. El patrón mandó traer el cuerpo sin que nadie lo hubiera pedido, sin anunciar por qué, y lo mandó enterrar en el cementerio familiar de la propiedad, no en el área principal donde los Fuentes y sus parientes directos estaban enterrados, sino en una esquina lateral, cerca de la reja de hierro, en una tumba sin ceremonia y sin invitar a los demás peones a estar presentes. Don Aurelio había ido de todas formas, solo, de madrugada, después de que todos durmieron, y se había quedado de pie frente a la tumba por un tiempo que no sabía precisar. «Fue lo último honesto que hice por él», dijo al terminar esa parte, «quedarme parado ahí». Y entonces, por primera vez desde que había comenzado a hablar, don Aurelio guardó silencio, de un modo que Elena reconoció como definitivo. Había dicho lo que había que decir sobre el pasado. Lo que viniera después dependía de ella. Elena guardó silencio por un largo momento, después de que don Aurelio terminó, con los ojos fijos en el corredor al fondo de la propiedad, donde la reja de hierro oxidado del cementerio era visible como una línea oscura contra la claridad de la mañana. Era una científica que había dedicado la vida a encontrar causas medibles para comportamientos aparentemente inexplicables, y ahora estaba sentada con la causa más humana y más antigua que existía, una injusticia enterrada literalmente en el suelo de la propiedad que había heredado, presenciada por un hombre de 78 años que había cargado ese conocimiento solo por más de 6 décadas, porque nadie había preguntado. Sintió algo moverse internamente con una fuerza que no era dramática ni súbita. Se parecía más a la sensación de una estructura que cede despacio bajo un peso que fue acumulándose por mucho tiempo. Su familia había construido la narrativa del rancho Fuentes sobre una omisión deliberada, y ella había crecido dentro de esa narrativa sin saber que había un hueco en su centro. El nombre que no podía leer en la tumba a distancia era el nombre de un hombre que había intentado hacer lo correcto y había pagado con la vida por eso. Y los perros, que nunca habían aprendido a mentir, habían estado señalando ese hueco durante 86 años, sin que nadie con autoridad para actuar se hubiera detenido a preguntar qué estaban diciendo. Elena volteó hacia don Aurelio y dijo, con una voz que estaba más firme de lo que esperaba, «Cuéntame todo, desde el principio, sin dejar nada fuera». Fueron necesarias 6 semanas para que Elena reconstruyera la historia completa de Tomás Reyes. 6 semanas de desplazamientos entre el rancho y Hermosillo, de notarías polvorientas donde los archivistas la miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza cuando ella explicaba lo que estaba buscando, de archivos parroquiales de Caborca, donde los registros de 1937 estaban encuadernados en volúmenes de cuero reseco que se deshacían por los bordes cuando se manipulaban con cualquier prisa. Había fotografiado cada documento relevante con el mismo método sistemático que usaba en campo, catalogando por fecha,
cruzando información, construyendo una línea de tiempo que iba ganando densidad y color a medida que los fragmentos encajaban. Paralelamente, su primo Héctor había intensificado la presión por una decisión sobre el corredor. Había contratado a un ingeniero civil que produjo un dictamen recomendando la remoción de la tumba y la pavimentación del tramo para optimizar el flujo de maquinaria agrícola, y le había enviado el documento a Elena con un mensaje que combinaba el lenguaje de la racionalidad económica con una impaciencia mal disimulada. La propiedad no puede funcionar como museo, había escrito. Elena había leído el mensaje 3 veces, guardado el teléfono en la bolsa y vuelto a los archivos. Pero la presión había quedado, instalada en un rincón de la mente como un ruido de fondo que tenía que ignorar conscientemente para seguir trabajando. El hallazgo definitivo ocurrió una tarde de miércoles en un archivo de la Secretaría del Trabajo en Hermosillo, donde una empleada de mediana edad llamada Rosa había pasado 2 horas buscando en carpetas que no estaban digitalizadas hasta encontrar, dentro de un sobre café con el sello hace tiempo roto, el informe original del inspector que había visitado el rancho Fuentes en mayo de 1936. El documento tenía 12 páginas manuscritas, con la caligrafía densa e inclinada de los funcionarios públicos de esa época, y describía con una precisión burocrática que no disminuía el impacto del contenido, exactamente lo que Tomás había denunciado: los contratos ilegales, las jornadas no remuneradas, la prohibición velada de acceso a la educación para los hijos de los peones. Al final del informe, el inspector había escrito una recomendación de apertura de proceso administrativo contra Rodrigo Fuentes con una nota al margen, agregada con tinta diferente y en una fecha posterior, que decía solo: archivado por orientación superior. 3 palabras que explicaban por qué nada había pasado, por qué Tomás había sido expulsado sin consecuencia legal para quien lo expulsó, por qué un hombre había muerto sin que el sistema que él había activado con la esperanza de protección hubiera hecho absolutamente nada para protegerlo. Elena fotografió cada página del informe con las manos completamente estables, porque había aprendido a mantener las manos estables en campo sin importar lo que sintiera. Pero cuando salió del archivo y llegó al estacionamiento, se quedó sentada en el carro por 20 minutos sin encender el motor. En la noche en que Elena decidió ir hasta la tumba, el cielo de Sonora estaba completamente abierto, sin nubes, con una densidad de estrellas que la ciudad le había hecho olvidar que existía. Había pasado la tarde releyendo el diario que don Aurelio le había entregado 3 días antes, un cuaderno de pasta de cuero delgado, con las páginas amarillentas y la tinta en algunos tramos tan desteñida que había necesitado una lupa para descifrarla. Don Aurelio había guardado el diario durante 86 años dentro de una lata de galletas enterrada bajo el piso de su cuarto en el alojamiento, y se lo había entregado a Elena sin ceremonia, sin más explicación que: él me pidió que lo guardara, no me dijo por cuánto tiempo. El diario tenía 63 páginas escritas, cubriendo el período de marzo de 1936 a mayo de 1937, 2 meses antes de la muerte de Tomás. La escritura era la de un hombre que había aprendido a leer solo con un catecismo y un almanaque, funcional y directa, sin adornos, con una honestidad tan sin defensas que dolía de un modo específico, el modo en que duele cuando lees el pensamiento de alguien que no sabía que iba a ser leído.
Tomás había escrito sobre el rancho, sobre los demás peones, sobre los niños a quienes enseñaba a leer, sobre el miedo que sintió cuando se dio cuenta de que Rodrigo Fuentes había descubierto la carta y sobre la decisión de no retractarse de todas formas. Si me callo ahora, había escrito en una entrada de abril de 1936, van a entender que la verdad tiene un precio que puede cobrarse, y se lo van a cobrar a todos los que vengan después de mí. Elena salió de la casa a las 10 de la noche con el diario bajo el brazo y una linterna de campo en la mano. No le había dicho a nadie a dónde iba, pero don Aurelio estaba sentado en la terraza cuando ella pasó, y tuvo la sensación de que él había esperado aquello, sin saber exactamente qué, de la misma forma en que se espera la lluvia en temporada de sequía, sin certeza de que llegará, pero sin poder hacer otra cosa más que esperar. Caminó por el camino lateral que rodeaba el granero, el mismo camino más largo que los peones usaban desde hacía décadas para evitar el corredor, y se detuvo frente a la reja de hierro oxidado del cementerio. Empujó el portón con cuidado y se abrió con un chirrido que atravesó el silencio de la noche con una claridad incómoda. El cementerio era pequeño, con 11 tumbas en total, la mayoría con lápidas legibles y flores de plástico colocadas por manos que todavía se acordaban de ponerlas. La tumba de Tomás quedaba en la esquina lateral, separada de las demás por un espacio que no era lo suficientemente grande para ser intencional, pero era demasiado grande para ser accidente. La lápida era baja, de piedra caliza, y el nombre estaba grabado en ella con letras que el tiempo había llenado de suciedad y musgo. Tomás Reyes, 1904-1937. Sin nada más, sin una frase, sin una fecha de nacimiento completa, sin ninguna de las marcas que las personas dejan en las tumbas para decir que esa vida había importado para alguien. Elena se hincó en la tierra seca frente a la lápida, abrió el diario en la primera página y comenzó a leer en voz alta. Leyó por casi 2 horas, con la linterna apoyada en el borde de la lápida, iluminando las páginas amarillentas del diario con una luz que oscilaba levemente cada vez que pasaba el viento. Leyó las entradas sobre los contratos, sobre los niños aprendiendo a leer, sobre el miedo y sobre la decisión de no echarse para atrás. Leyó los fragmentos en que la escritura se volvía más temblorosa, que correspondían a los períodos de mayor presión, y los fragmentos en que se volvía más firme, que correspondían a los momentos en que Tomás había encontrado dentro de sí algo más resistente que el miedo. Leyó la última entrada, escrita en mayo de 1937, 2 meses antes de la muerte, con una letra más pequeña que las anteriores, como si estuviera intentando ahorrar espacio en el papel o ahorrar energía en el gesto. No me arrepiento de la carta. Me arrepiento de no haber encontrado a alguien que se quedara de mi lado cuando me expulsaron. No por mí, porque si yo hubiera tenido a alguien de mi lado, tal vez los demás habrían tenido valor de tener a alguien de su lado también. Elena cerró el diario despacio cuando terminó, con las 2 manos, como si fuera un objeto frágil que necesitara cuidado extra en el manejo. Se quedó hincada en la tierra por un momento que no supo medir, con los ojos en la lápida y las palabras de Tomás todavía reverberando en el silencio del cementerio. Entonces lloró, no con el llanto contenido y avergonzado de quien llora en público sin querer,
sino con una profundidad que no se había permitido a sí misma en mucho tiempo, tal vez nunca de esa forma, porque era un llanto que no era solo suyo. Era el llanto de una mujer que había descubierto que la casa donde creció había sido construida sobre una injusticia deliberada, y que la ciencia, toda la ciencia que había acumulado como protección contra las preguntas sin respuesta, no tenía nada que ofrecer ante eso más que silencio. Cuando el llanto pasó, se quedó con el rostro levantado hacia el cielo de estrellas de Sonora por un largo momento. Luego miró la lápida y dijo, en voz alta, con la voz todavía ronca pero completamente firme: «Voy a poner tu nombre de vuelta, no solo en esta piedra, en todo lo que pueda alcanzar». El corredor estaba completamente silencioso a su alrededor, y por primera vez desde que había llegado al rancho, ese silencio no parecía una pregunta sin respuesta. Parecía una respuesta. Elena comenzó el proceso de reconocimiento histórico de Tomás Reyes un lunes de octubre, 48 días después de haber llegado al rancho, con una hoja de cálculo de modernización y la intención práctica de transformar la propiedad en un negocio eficiente. Contrató a una historiadora de Hermosillo llamada doctora Mariana Solís, especialista en historia del trabajo rural en el noroeste de México, que había publicado 2 libros sobre sistemas de servidumbre por deuda en el siglo XX, y que cuando Elena le envió los documentos digitalizados del archivo de la Secretaría del Trabajo, respondió en menos de una hora diciendo que ese caso era exactamente el tipo de registro que pasaba décadas invisible, hasta que alguien con acceso a la propiedad decidía abrirlo. Juntas formalizaron un expediente completo con el informe del inspector de 1936, las fotografías del diario de Tomás, los registros parroquiales de Caborca y el testimonio grabado de don Aurelio, que se sentó frente a una cámara una tarde de noviembre y habló por 3 horas y 20 minutos sin parar, con una claridad y una riqueza de detalles que la doctora Solís describió después como el testimonio oral más completo que había documentado en 20 años de investigación. El expediente fue enviado a 2 organizaciones de memoria del trabajo rural, una con sede en la Ciudad de México y otra en Guadalajara, y ambas respondieron con interés formal en menos de 2 semanas. Elena había esperado burocracia, resistencia, el peso institucional que normalmente rodea cualquier proceso de reconocimiento histórico. Lo que encontró, en cambio, fue una red de investigadores y activistas que habían pasado años esperando exactamente ese tipo de apertura. Un heredero directo de la propiedad, dispuesto a firmar los documentos y a decir públicamente que la historia oficial de la familia estaba equivocada. La propuesta del primo Héctor de remover la tumba llegó formalmente por carta certificada en noviembre, acompañada de un dictamen jurídico que argumentaba que, como Tomás Reyes no tenía descendientes identificados y la tumba estaba en propiedad privada, la familia Fuentes tenía plena autonomía legal para tomar la decisión. Elena leyó el dictamen con atención, consultó a su propio abogado y le respondió a Héctor por escrito en una carta que redactó 3 veces antes de quedar satisfecha con el tono, que tenía que ser firme sin ser innecesariamente cruel, porque Héctor no había inventado la injusticia, solo había heredado la disposición de ignorarla. En la carta le informaba que había iniciado un proceso formal de reconocimiento histórico de Tomás Reyes, que la tumba sería restaurada y no removida, que estaba asumiendo íntegramente la administración del rancho
con base en un poder notarial que sus padres le habían dejado y que hasta entonces había sido subutilizado, y que cualquier decisión sobre la propiedad que entrara en conflicto con el proceso histórico en curso sería impugnada jurídicamente. Héctor no respondió la carta. Mandó un mensaje de texto 3 días después, diciendo que Elena siempre había sido demasiado complicada para el mundo real y que él se lavaba las manos del asunto. Elena leyó el mensaje, puso el teléfono sobre la mesa de la terraza y miró el corredor al fondo de la propiedad por un largo momento. Luego fue por más café. La restauración de la tumba de Tomás Reyes quedó terminada una mañana de febrero con un albañil de Caborca que trabajó 3 días para limpiar la lápida, reforzar la estructura y grabar de nuevo el nombre con letras lo suficientemente profundas para durar otro siglo. Elena también había encargado una pequeña placa de bronce que fue instalada en la entrada del corredor con un texto que ella y la doctora Solís redactaron juntas a lo largo de varias versiones hasta llegar a una formulación que fuera al mismo tiempo precisa y humana. Este corredor lleva el nombre informal de Tomás Reyes, peón de este rancho, quien en 1936 denunció condiciones ilegales de trabajo y pagó con la expulsión y la muerte el precio de decir la verdad. Su historia fue borrada deliberadamente. Este reconocimiento es un acto de reparación, no de nostalgia. Elena había mostrado el texto a don Aurelio antes de mandarlo grabar, sentada junto a él en la terraza una tarde de enero, y él lo había leído despacio, moviendo levemente los labios como hacía cuando algo requería atención total. Cuando terminó, se quedó en silencio un momento y dijo: «Le habría gustado la parte sobre la verdad». Lo dijo con una sonrisa pequeña y cansada que Elena no le había visto antes, la sonrisa de alguien que cargó algo pesado por demasiado tiempo y finalmente encontró un lugar donde posarlo. Ella sintió que se le cerraba la garganta y desvió la mirada hacia el corredor, porque había aprendido que ciertas emociones necesitan un punto fijo en el horizonte para no ocupar todo el espacio. El día de la inauguración de la placa, que no fue un evento formal, sino una reunión sencilla con los peones del rancho, la doctora Solís, don Aurelio y 2 representantes de las organizaciones de memoria que habían apoyado el proceso, Elena se paró en la entrada del corredor y dijo algunas palabras que no había preparado de antemano, porque había intentado prepararlas y cada versión sonaba más pequeña que el momento que pedía. Dijo que había vuelto al rancho creyendo que entendía a los animales mejor que a las personas y que tal vez eso todavía fuera cierto, pero que los animales de ese rancho le habían enseñado algo que ningún protocolo de investigación había logrado, que lo que se le niega a la memoria no desaparece, solo encuentra otras formas de persistir, y que ignorar esas formas no es neutralidad, es una elección con consecuencias que se acumulan a lo largo de las generaciones hasta que alguien finalmente se detiene y pregunta qué se está evitando y por qué. Dijo que Tomás Reyes había hecho lo correcto en un momento en que hacer lo correcto costaba todo, y que lo mínimo que podía hacer era garantizar que eso quedara registrado con suficiente claridad para que nadie que pasara por ese corredor en el futuro tuviera dudas sobre lo que había pasado ahí. Cuando terminó de hablar, don Aurelio tenía los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el regazo, con una expresión que Elena no pudo clasificar científicamente y no intentó hacerlo. Los perros del rancho, todos ellos, estaban echados a una distancia respetuosa de la entrada del corredor,
en silencio, como siempre. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. 15 años después, el Rancho Fuentes era conocido en la región de Sonora por dos cosas que parecían contradictorias para quien no conocía su historia y tenían todo el sentido para quien sí la conocía. La primera era la calidad de su gestión. Elena había implementado contratos de trabajo transparentes, jornadas reguladas, acceso a educación para los hijos de los peones, en colaboración con el municipio de Caborca, y una estructura de participación en los resultados que había transformado la relación entre la propiedad y sus trabajadores de una ecuación de dependencia a una de colaboración. El rancho se había vuelto referencia regional, visitado por técnicos agrícolas e investigadores de gestión rural que querían entender cómo una propiedad centenaria había logrado cambiar de modelo sin perder viabilidad económica. Elena daba conferencias en la Universidad de Hermosillo 2 veces al año, en un curso que había ayudado a crear sobre la intersección entre comportamiento animal, memoria histórica y responsabilidad institucional, y que se había convertido en uno de los más solicitados del departamento. La segunda cosa por la que el rancho era conocido era el corredor. No el corredor físico, que había sido integrado al flujo normal de la propiedad después de la restauración de la tumba, sino el proyecto educativo que Elena había fundado con el apoyo de las organizaciones de memoria y que había adoptado el nombre informal que los peones ya usaban entre sí, el Corredor de Tomás. El proyecto recuperaba historias de trabajadores rurales borrados de la memoria oficial en todo el estado de Sonora, documentando testimonios, cruzando archivos y produciendo registros que iban a acervos públicos en Hermosillo y a un sitio web que había recibido más de 40.000 visitas en el primer año. Don Aurelio murió en marzo del segundo año después de la restauración de la tumba, en una mañana soleada con el viento del suroeste que él había descrito tantas veces como el único viento del rancho que olía a algo más que polvo. Tenía 80 años y murió en el mismo cuarto donde había dormido por 66 años, con el piso que había guardado el diario de Tomás todo ese tiempo, y las paredes de adobe que habían absorbido décadas de silencio. Elena estaba a su lado. Había pasado la noche anterior sentada en la silla junto a la cama, y en las últimas horas don Aurelio había hablado poco, solo lo necesario, con la economía de palabras de quien sabe que está llegando al final de una conversación muy larga. En algún momento antes del amanecer había abierto los ojos, la había mirado con esa lucidez perturbadora que nunca había disminuido y dicho: «Usted hizo lo que yo no supe hacer». Elena había tomado su mano, pequeña y seca como madera vieja, y no había respondido, porque no había respuesta que no disminuyera el peso de esas palabras. Don Aurelio fue enterrado en el cementerio familiar del rancho, a petición expresa que había dejado por escrito 2 años antes, cuando todavía tenía fuerza para escribir. Su tumba quedaba junto a la de Tomás Reyes, separada por menos de 1 metro, con una lápida sencilla que Elena mandó grabar con el texto que él mismo había elegido. Guardé hasta poder entregar. Los 2 nombres, uno al lado del otro en la reja de hierro oxidado, que el óxido seguía consumiendo lentamente, como si el tiempo no tuviera prisa de terminar lo que había empezado. Los perros del rancho todavía esquivaban el corredor. Elena había dejado de intentar explicarlo hacía mucho tiempo, no porque hubiera renunciado a la ciencia,
sino porque había aprendido que la ciencia y el respeto no son herramientas que compiten entre sí, son herramientas que sirven a propósitos distintos, y que insistir en usar una donde la otra es necesaria es una forma de cobardía intelectual que ya no podía permitirse. Cada vez que pasaba por la entrada del corredor, se detenía un momento frente a la placa de bronce con el nombre de Tomás, leía las palabras que había ayudado a redactar y seguía adelante. Era un ritual pequeño y privado que nadie del rancho había comentado y que ella no le había explicado a nadie. No necesitaba explicación. Era solo el gesto de alguien que había aprendido que ciertas cuentas tienen que pagarse en silencio y en presencia, sin audiencia, sin aplauso, sin más testigo que el propio acto. Una tarde de septiembre del 15º año, una estudiante de licenciatura de la Universidad de Hermosillo, que estaba en el rancho para una estancia de investigación, la encontró parada frente a la placa y preguntó, con la curiosidad directa de quien todavía no ha aprendido que ciertas preguntas tienen peso: ¿por qué los perros nunca pasan por aquí? Elena se quedó en silencio un momento, miró el corredor y luego volteó hacia la estudiante con una expresión que no era la de la investigadora analítica ni la de la heredera arrepentida, sino algo que quedaba entre las dos y era más honesto que cualquiera de las dos por separado. Esa, dijo, es exactamente la pregunta correcta. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el silencio también tiene memoria. Si ustedes también creen que la verdad merece ser contada, no importa cuánto tiempo haya pasado.